Esto que estás viendo es un McLaren, sí, un McLaren de carreras. Se trata de un 570S GT4, un coche de carreras de alrededor de 220.000 euros, impuestos aparte, basado estrechamente en la versión de producción equivalente, con un V8 biturbo en posición central trasera longitudinal de 465 caballos, regulados por el Balance of Performance. Tiene un chasis en fibra de carbono, pesa 1.425 kilos y está fabricado para competiciones reguladas por la categoría GT4. Y es hoy el coche protagonista de nuestro vídeo de anatomía de coches de carreras, una serie que ya llevamos unos cuantos episodios y que además este año va a tener un sorpresón en forma de coche de Le Mans, pero que llegará todavía dentro de unas cuantas semanas, meses, espero que no años. La cuestión es que nos hemos venido una vez más a SMC Junior Motores, por donde operan nada más y nada menos que 3 570S GT4 de McLaren. Yo soy Guille García Alfonsín, esto es Power Hour con la energía de Total Energies, que hoy nos patrocina con especial cariño estas secciones de anatomía de coches de carreras que tanto os gustan. Y esta vez estamos con la anatomía del McLaren 570S GT4. Y lo primero que vamos a hacer es definiros la categoría en la que corre este coche, cómo está pensado y para qué tipo de perfil de piloto está dirigido. Un 570S GT4 es una especie de coche de track day pensado también para competiciones monomarca o competiciones de gran turismo para pilotos que se inician en esto de montarse en gran turismos, en GTs. Digamos que es el equivalente dentro de McLaren a lo que sería un Porsche 911 GT3 Cup de la Copa Porsche o un Ferrari de la Challenge. Es ese modelo de acceso que también te permite hacer track day si no te quieres meter en competición para correr tú solo, pero que está muy cercano todavía al coche de calle. Si uno mira la escaleta de los Gran Turismo que tenía la FIA originalmente, tenemos los GT1 arriba, que ya están extintos y se distanciaban bastante del coche de calle del que derivaban. Por debajo estaban los GT2 o los GTE, que son coches de Gran Turismo que corren las 24 horas de Le Mans por el momento y que también se diferencian bastante del coche de calle del que derivan. Por poneros un ejemplo, un 911 GT3 GTE es un coche que lleva el motor central en vez de colgado por detrás del eje trasero. Estos formatos resultaban tan caros y complicados para los equipos que se montó el formato GT3. Los GT3 son coches de carreras derivados de modelos de calle en los que el fabricante puede acometer muchas modificaciones, pero que el organizador de carreras en las que participan equilibra las prestaciones artificialmente para que todos los coches corran más o menos lo mismo. Entre muchas cosas, tienen control de tracción, ABS, lo que facilita además que los GT3 sean accesibles para pilotos tipo gentleman. De los GT3 os hemos hablado seriamente, muy largo y tendido en el canal. Si no habéis visto uno de nuestros primeros grandes vídeos, que fue el de las 24 horas de Spa, os recomiendo verlos porque ahí os especificamos también los coches, os enseñamos un chulísimo Nissan GT-R que conducía en ese momento Lucas Ordóñez y os enseñamos por dentro un poco las tripas. La idea es que esos GT3 son muy caros, esa es la realidad. De 350.000 euros para arriba, solo para comprarse el coche. Si te compras el coche más recambios, más lo pones en pista, te vas a más de $500.000 de euros. Eso hace que sea una puerta de acceso muy elevada y además con coches que imponen bastante. Así que Stefan Rattel, que es el organizador del SRO, el que montó toda la copa alrededor de los GT3, el que montó la Black Paint Series, las 24 horas de Spa, pensó en que había un espacio por debajo para coches tipo copa monomarca, para coches tipo track day, para llamarles GT4 y meter ahí a los pilotos nuevos para que se bregasen, aprendiesen la dinámica de las carreras y pudiesen luego acceder a esa categoría GT3, a poder correr ese tipo de carreras de las 24 horas de Nürburgring o las de Spa. Rattel montó un campeonato paralelo a los GT3 con coches más sencillos a partir de 2007 bajo el nombre de GT4. En lugar de emplear un reglamento oficial FIA ex profeso para la ocasión, lo que hizo fue abrir un cajón desastre para meter en un campeonato coches tipo track day de casi cualquier fabricante que quisiese participar. Luego, a posteriori, iba a equilibrar las prestaciones de todos ellos una vez llegados al circuito. Así, en las parrillas de GT4 de los últimos 14 años hemos visto cosas tan variopintas como los KTM Crossbow, el Ginetta GT4, el BMW M4, los Nissan 350 y 370Z o incluso máquinas mucho más caras como los Audi R8. En los últimos años hemos visto muchos más fabricantes metiéndose en este negocio, y es que es un buen negocio al uso, ya que te permite vender coches de calle preparados para carreras con una jaula a extinción y poco más, y ganar dinero con el cliente a base de venta de recambios del coche, mientras ofreces un paquete competitivo gracias a este balance artificial de prestaciones. Coches como el Alpine A110 o el Supra GT4 de Toyota son los últimos en incorporarse a las parrillas en esta categoría.
Hay un montón de campeonatos que se corren bajo esta categoría. Por ejemplo, tenemos en el británico de Gran Turismo hay una categoría GT4, hay un europeo de GT4, hay una copa en Estados Unidos patrocinada por Pirelli que se corre también con coches de GT4 y de hecho hasta en el propio Super Taiku, el campeonato de turismos derivados de coches de serie japonés, también hay una categoría de GT4, así que los GT4 están muy extendidos. Vamos ahora a definir directamente el aparato para que tengáis una idea de lo que es esto. McLaren tenía hace 2 años en venta el McLaren 570S, que era su coche de acceso a la gama. Un coche que se diferencia del resto de modelos, pues porque entre otras cosas, para ser más barato, no tenía el sistema de suspensión interconectada que tenía la versión de calle. El coche es un coche con chasis en fibra de carbono, la vais a ver por todos los sitios. Si os hace un plano Diego Quiro del interior vais a ver ahí la fibra de carbono por todas las esquinas, pero a pesar de ello, al crear la versión de carreras, aunque no cambia mucho el coche, sí que le obliga a la Federación Internacional de Automovilismo a montarle una jaula multipunto interior de homologación FIA para protegerte en caso de golpes, en caso de impactos. Por detrás tenemos el motor en posición central trasera longitudinal, en medio el V8 del que hablaremos ahora en un ratito, delante y detrás suspensiones de doble triángulo superpuesto, las vais a ver ahora desmontadas. Hay una especie de subchasis inferior de aluminio aquí en la parte delantera, aunque el chasis llega hasta prácticamente la parte frontal del vehículo, y la parte posterior sí que a partir del cortafuegos trasero, donde empieza el motor, es todo un entramado tubular de secciones de aluminio extruidas, soldadas entre sí, que van a abrazar ya la suspensión trasera, la caja de cambios, el motor y todo lo demás. Por delante, hablando ya de suspensiones, para ver ya cosas más chulas e interesantes de ver, vamos a ver que tenemos un sistema de doble triángulo superpuesto, que los brazos son de aluminio forjado, si os fijáis. Son piezas que son idénticas a las piezas de serie, no se hacen aquí brazos específicos para el coche de carreras, lo cual habla muy bien de la resistencia de la pieza del coche de calle. Si os fijáis, la mangueta, si la vemos por detrás, luego vamos a pedirle a Alex que nos saque una mangueta, si tiene por ahí suelta, también es de aluminio forjado, aunque creo que tengo alguna imagen por ahí de la mangueta separada. La propia mangueta soporta una pinza de freno de 6 pistones Alcon, que la tenéis aquí, colocada en posición radial, que es una pinza de aluminio, fabricada en 2 partes, la parte delantera y la trasera, que tiene, como os digo, 6 pistones, que cada pistón tiene un diámetro diferenciado para que la pastilla de freno tenga una presión uniforme sobre el propio disco, pastillas de freno que se las fabrica en Les. ¿Alguna cosilla más aquí interesante de contar? Pues tenemos los discos de freno, que son de acero sobre campana de aluminio. Se utilizan discos de acero y no de compuestos de carburo de silicio ni nada similar, para reducir costes a la hora de competir. Los propios brazos de suspensión, si os fijáis, se anclan en la parte superior al chasis. ¿Veis que esto es de fibra de carbono? Esta es la fibra de carbono propia del chasis. Si os fijáis, el propio brazo tiene aquí 2 pernos, que son los que se atornillan a unos suplementos metálicos que están encastrados dentro del propio chasis de fibra de carbono. ¿Lo veis ahí? Están ahí metidos, encastrados con estos pernos. Pues ahí es justo donde se ancla el brazo superior. En cambio, el brazo inferior va contra un subchasis de aluminio, que si os fijáis es una pieza fundida de aluminio que está ahí al fondo, y sobre esa misma pieza de aluminio tenemos unos separadores justo donde van los encastres del brazo inferior. De esa manera lo que se puede hacer es sacar el brazo hacia fuera y cambiar la caída de la mangueta. Caída que en el coche de serie se regula solo por esta excéntrica que tenemos aquí en la rótula superior, que se puede colocar en distintas posiciones para cambiar caída y avance al mismo tiempo, pero esto no da suficiente caída a la hora de conducir, por eso se acaban aplicando esos suplementos en el brazo inferior. Ahora de repente ha aparecido la chuleta, pues porque ya empiezo con números, y los números, si no, la voy a liar y me voy a equivocar. Datos concretos: el disco tiene 380 milímetros de diámetro, 35,6 de espesor, os dais cuenta de que está autoventilado, y luego tiene esta especie de tubo que viene de esta pieza de fibra de carbono que viene del frontal para refrigerar el propio disco, para reducir la temperatura de frenado, obviamente. Luego tenemos otro tubito que canaliza aire a la propia pinza para reducir la temperatura. Si os fijáis, el elemento elástico además también incorpora una estabilizadora con 2 posiciones. Podemos coger la estabilizadora en este ojo o en este otro ojo, eso va a cambiar la rigidez. Concretamente, la estabilizadora
puede darnos 33,4-35 newtons por milímetro de recorrido de carga cuando estamos retorciéndola. Y ahora os vamos a hablar de muelles y amortiguadores. El conjunto elástico que tenemos aquí son Penske, nada más y nada menos. Esto cuesta un copetín si lo tenéis que cambiar, pero solo tiene regulación en compresión y en extensión en una única vía en cada una de ellas. Es decir, solo podemos regular la compresión lenta y la extensión lenta, no tenemos separadas las partes lentas y rápidas de la amortiguación. Tenemos obviamente regulación de altura en el propio muelle y además el muelle está compuesto por el muelle principal y un helper secundario que veis aquí, que es para que cuando el coche está como está ahora con la rueda totalmente extendida, este segundo muelle, que tiene 2 newton por milímetro de carga, que es nada, nos mantenga apretado el muelle principal y no se mueva del sitio. Muelles que, por cierto, son marca R53. Una cosa curiosa, porque una persona que ha salido en este canal, Diego, de Profender, que en su día salió en los vídeos de la Citroneta, está ahora trabajando ahí justo en R53, que algún día haremos algún vídeo con ellos. El amortiguador tiene 40 pasos distintos de dureza en compresión y 60 pasos distintos en extensión, así que podemos ir cambiando la curva de amortiguación para hacerlo más duro o más blando en compresión y en extensión, controlando cabeceos y balanceos. Como lo hacemos en lento, solo regulamos la parte lenta, también vamos a afectar a la parte rápida, así que cuanto más duro pongamos en compresión la parte lenta del cabeceo, también vamos a estar haciendo que el coche en baches vaya más rígido. Más cositas para comentar aquí una vez que ya os he dicho las rigideces y todo lo demás. La cremallera de dirección, que la tenéis por aquí actúa por delante de la mangueta, tiene de paso 55 milímetros longitudinales por cada vuelta completa del volante propiamente dicho. Es una dirección muy directa, pero que está tomada directamente esta cremallera de la versión de producción. O sea, el coche utiliza la misma dirección que lleva el coche de serie. Es una dirección electrohidráulica, esto quiere decir que tiene una bomba eléctrica, que genera la presión hidráulica, y la presión hidráulica es lo que hace funcionar a la dirección asistida, un sistema que es más fiable a la hora de subirte sensaciones, además también aguanta mejor el trato duro. Las direcciones puramente eléctricas en coches de carreras al final se acaban recalentando los propios motores y son fuentes de problemas. Cosas curiosas, cosas que se pueden regular aquí, bueno, pues además de los pasos del amortiguador que os he dicho y la caída y la convergencia y el avance, no se puede regular nada más. Cosas curiosas, el amortiguador solo tiene 28 milímetros de recorrido homologado, es decir, apenas 3 centímetros entre compresión máxima y extensión máxima, que es todo lo que le va a dejar moverse a la rueda trabajando convenientemente. Obviamente el amortiguador está inclinado, así que la relación entre cuántos milímetros sube aquí versus cuánto se comprime el muelle y el amortiguador no es exactamente 1 a 1, pero se aproximan a 0,8, y a pesar de ello, pues ya veis que tiene muy poco recorrido. Estos coches, cuando están corriendo, el Balance of Performance, el regulador de prestaciones de estos coches, al final lo que marca es la altura mínima a la que tiene que estar del suelo, y te interesa tenerlo lo más cerca posible del suelo y lo más plano posible. Por eso no hace falta mucho más recorrido y por eso están tan limitadas estas suspensiones. En el tren trasero tampoco hay mucha diferencia respecto al tren delantero. Cambia radicalmente, voy a poner aquí la luz que si no, no vemos nada, la forma del brazo de suspensión superior. Si os fijáis, tiene una especie de forma de L chunga y rara, que lo que hace es liberar el espacio para el conjunto muelle y amortiguador. El amortiguador tiene las mismas especificaciones que el delantero, tiene 40 pasos de ajuste en compresión, 60 en extensión, otro tipo de pasos porque el coeficiente de amortiguación es distinto, consigue distintas durezas, pero bueno, cambia ahí un poco la esencia. Muelles específicos también para el tren trasero, en este caso el helper ves que está ahí prácticamente totalmente comprimido. La mangueta también es de aluminio forjado, como el brazo superior, como el brazo inferior, que voy a intentar ser capaz ahí de hacer que lo veáis. También tenemos ahí unos anclajes que se pueden colocar, unas galgas para cambiar la del brazo trasero. En este caso el brazo superior va anclado a una parte metálica. Toda esta parte que estáis viendo aquí, todo esto es una pieza de fundición de aluminio que os voy a enseñar ahora sacada del coche. ¿Qué elemento adicional tiene esto? Porque son dos triángulos superpuestos, pues esto tendría giro de dirección, digamos, si no colocásemos un brazo para controlar la convergencia. Así que lo que se tiene es un tirante adicional, que es este de aquí, que es este tubito que veis aquí, que se regula agarrándolo por aquí con una llave inglesa. Lo que hacemos es cambiar la longitud, y lo que vamos a hacer con eso es cambiar la convergencia o la divergencia del tren trasero para hacer que el coche sea más ágil
o más, no sé cómo decirlo, fiable. Por otra parte, discos de freno, 355 milímetros para estos discos Alcon, también autoventilados, gruesos, como lo podéis ver. Pinza de freno, en este caso, de 4 pistones, a diferencia de los 6 delanteros, no necesitamos tanta fuerza de frenado aquí. También tenemos una canalización doble de refrigeración para refrigerar por un lado el disco y por otro lado la pinza. Una cosa curiosa, ahora que vamos a hablar del motor, del corazón del aparato, es que este motor ha sido ya protagonista de Power Up, de manera indirecta y de manera casi que yo creo que no os habéis ni dado cuenta. Y es que el motor V8 biturbo de McLaren es un desarrollo comprado a Nissan, sí, a Nissan. El propulsor nació como el motor del espectacular R390 GT1 que vimos tanto en Omori como en Zama, para tratar de ganar las 24 horas de Le Mans. Ese V8 biturbo de 3,5 litros con código VRH35L se evolucionó por parte de TWR para crear un propulsor para la IndyCar, que nunca llegó a ser estrenado. En 2002 Nissan dejó de emplearlo y cuando McLaren quiso desarrollar su propio motor en 2010 para su nueva gama de productos, compró los derechos del propulsor y lo puso en manos de la ingeniería inglesa Ricardo para crear este motor de aquí, el M838T. Resumiéndolo rápido, es un V8 de cigüeñal plano, 3,8 litros, biturbo, es decir, tiene un turbocompresor para cada una de las bancadas. La izquierda, la derecha, las bancadas están caladas a 90 grados, uno respecto a la otra, y el cigüeñal que va por dentro es plano. Doble árbol de levas en cabeza, 4 válvulas por cilindro, obviamente todo fabricado en aleación de aluminio, inyección directa, distribución variable, pues todo lo que esperas de un motor moderno que además siendo turbo comprimido tiene intercambiadores de calor que los estáis viendo ahí uno y otro, que lo que tienen es refrigeración líquida para el aire de admisión. Luego vamos a ver dónde se refrigera justo ese líquido del aire de admisión y nos vamos a reír un rato también con la cantidad de líquido refrigerante que lleva el coche. El motor en sus versiones de calle ronda, la versión más básica tenía 540 caballos, llega hasta 800 y pico la versión más potente, pero en este GT4 se queda capado, lastrado, cortado, como lo queréis llamar, a 430 caballos para hacer más fácil, más dulce la competición con estos coches y también para igualarlo en prestaciones con otros coches que corren en la misma categoría. Habéis visto que se podía homologar un 350Z, un 370Z de Nissan, pues imaginaos que si va a correr contra esto en GT4 es normal que capen un poco este coche porque si no, no habría color. Tiene 470 Nm de pares y capaz de llegar a 8500 revoluciones por minuto de régimen máximo. La refrigeración es por cárter seco, por eso además utiliza una cantidad de aceite casi diría que desproporcionada. 8,5 litros de aceite funcionando en el circuito, incluyendo el depósito de reserva en esa medida. Y luego tenemos una caja de cambios de 7 relaciones de doble embrague firmada por Graziano, el especialista italiano que fabrica cajas de cambio, que en realidad tiene truco. Hablamos aquí caja de doble embrague y nos da la sensación de que tenemos 2 embragues, pero lo que en realidad tenemos es 2 conjuntos de discos de embragues. Un sistema multidisco para las marchas pares, un sistema multidisco para las marchas impares. El principio de funcionamiento es similar a cualquier otro doble embrague con ejes secundarios dobles. Tenemos 2 juegos de ejes secundarios, pero tiene ese sistema multidisco para refrigerarse mejor y para poder absorber toda la potencia. Si os fijáis aquí, con el capó abierto podemos ver todo el entramado tubular de aluminio soldado, podéis ver por ahí las soldaduras, para ver cómo se abraza toda la estructura metálica que abraza el motor, la caja de cambios y toda la suspensión trasera. El coche lleva nada más y nada menos que 29 litros de refrigerante para refrigerar el motor, así que lo que hace es sacar el refrigerante del propio propulsor. Tiene 2 radiadores para el refrigerante detrás, metidos dentro de las puertas, dentro de estos huecos aerodinámicos, y luego tiene un radiador principal justo metido aquí, en la parte frontal. A los 2 lados, esos radiadores que veis aquí, estos radiadores colocados en los laterales, lo que son los refrigeradores que refrigeran el líquido que va a los intercambiadores de calor de los turbocompresores. Así que el intercooler, como digamos, está enfriado por estos radiadores de ahí, y lo que es el líquido refrigerante del motor va a este y a los de los lados.
Las llantas son de fundición de magnesio, con 18 pulgadas de diámetro delante y detrás, por 9 de garganta delante y 11 detrás, con pesos de 8,9 kilos como mínimo para la llanta delantera y 9,7 para la trasera. Dependiendo del campeonato se calzan con unos u otros neumáticos en cuanto a marca y compuesto, pero las dimensiones son estándar: 265 milímetros de sección por 645 de diámetro en el tren delantero y 305 milímetros de sección por 680 milímetros de diámetro total en el tren trasero. Aerodinámicamente hablando, el coche es muy similar al coche de calle, solo se modifican una serie de elementos que además están todos recogidos en la ficha de homologación para que la gente, los propietarios, los equipos no hagan lo que les dé la gana. Tenemos estas derivas laterales, estas rampas que lo que hacen es empujar el frontal hacia abajo, aprovechando esta parte de radio que nos protege el splitter, y el propio splitter específico para la versión de carreras, que es distinto al de calle, es más alargado, llega más adelante y lo que nos sirve es para generar también carga aerodinámica en la parte delantera. La otra parte aerodinámica que se puede tocar y que se toca es el alerón trasero. El alerón posterior también está perfectamente homologado, así que no se puede modificar ni equipar el que tú quieras. Es un perfil aerodinámico tradicional, sencillo, con un Garney aquí en la parte trasera. Si queréis que expliquemos un día de qué va este pequeño elemento, que es el flap de Garney, lo podemos hacer en algún vídeo. Tenemos tapas laterales para meter el flujo y que no se nos escape por los laterales, y tenemos dos soportes, que es justo donde se concentran las regulaciones para cambiar el ángulo de incidencia del alerón trasero, para cambiar la carga aerodinámica que tenemos aquí detrás. Por dentro, a mí me llamó la atención esto como coche de carreras que es, porque tiene muchos elementos del coche de calle. Por ejemplo, tenemos los elementos del control de tracción, los tenemos aquí, que se mantienen del coche de serie. Los mismos tipos de mandos para el cambio, los mismos tipos de mandos del inmovilizador siguen por ahí insertados. También tenemos el sistema de infoentretenimiento metido entre las dos plazas delanteras, que nos permite, funciona realmente, manejar el sistema de climatización que es necesario para desempañar la luna delantera. Incluso nos podemos poner el aire acondicionado si queremos correr con el puesto. Cosas de Gentleman Driver. El cuadro de instrumentos es el de serie, cambian las gráficas cuando lo estás utilizando en competición, pero nada más. Incluso los mandos del limpiaparabrisas, de los intermitentes, siguen aquí presentes. Incluso tenemos los mandos del control del crucero, que obviamente está deshabilitado, lo pone en el manual para que no intentes utilizar el control de crucero porque no va a funcionar. El volante, obviamente, esto sí cambia. Tenemos dos levas de cambio bien simplificadas, no hay airbag, y tenemos botones para otras funciones que queramos programar. En este caso concreto tenemos algún mando adicional, pues por ejemplo el cortacorrientes, la luz de lluvia, el botón de encendido, que sí que están montados adicionalmente al coche convencional. Pero por todo lo demás es un McLaren 570S con un poquito menos de espacio porque nos lo come la estructura de seguridad, que tampoco se nos mete demasiado. Bien, es cierto que estos coches ya imponen de por sí por la posición de conducción, pero siendo un McLaren tiene la ventaja respecto a otros coches equivalentes de su rango de precio y de posicionamiento de que se ve muy bien hacia adelante, hacia los lados, incluso hacia atrás, lo que facilita al conductor, sobre todo si tiene uno de estos de calle también, acostumbrarse. Cuando se pone a correr no se siente tan raro, extraño, como te podrías sentir, tan intimidado, como te podrías sentir en un coche más de carreras, más vaciado por dentro. Si es que de hecho esta tiene tapicería, el salpicadero. Una de las claves de estos coches es que son baratos de comprar, comillas, baratos de hacer correr. Por 200 se ríe Gonzalo Lario, que estuvo conmigo en el máster. Y cuando digo que es barato, se parte la caja y se le escucha desde aquí. Es barato relativamente, pensadlo, 220.000 euros más impuestos. Para un coche de carreras con esta pinta y pudiendo meterte en carreras de circuitos, pues tal cual están ahora mismo las cosas, cuando uno ve los precios de un GT3, es barato en proporción. Para mí, obviamente, no es barato, para Gonzalo Lario tampoco. Cosas positivas del coche: mantenimiento. Tiene un mantenimiento muy reducido. Dice McLaren que cada 15.000 kilómetros hay que enviar el motor y la caja de cambios a revisar a la central. Luego tengo por aquí apuntadas otro tipo de mantenimientos, pero la cuestión clave aquí es que con carreras que duran 140 kilómetros de media, el fin de semana, aunque tengas dos meetings, no vas a llegar ni a 500 kilómetros. ¿Qué quiere decir esto? Que vas a estar entre revisiones de motor alrededor de 20 pruebas antes de tener que hacer una revisión de motor, y eso en mundo de carreras, en el mundo de las carreras, es una bendición. Puedes hacerte unas 24 horas de Nürburgring, que son alrededor de 4.000 kilómetros más o menos de competición, más entrenos, más todo lo demás. Pues podrías hacer prácticamente 4 veces las 24 horas de Nürburgring sin tener que llevar motor y cambio a revisar. Eso hace que sea un coche muy efectivo. Pasa muchas horas en pista sin tener que hacer
muchas revisiones. Obviamente hay que revisar frenos, hay que revisar los líquidos, hay que revisar el estado del aceite, cambiarlo y todo demás, pero es que incluso los brazos de suspensión, las manguetas, no hay que sustituirlas, de acuerdo con McLaren, más que cada 7.000 kilómetros. Y eso al final, como digo, hace que te rinda el dinero, que esos 220.000 más impuestos cundan, vamos a decir. Voy a decir más, si te gusta esta historia, tienes la posibilidad de meterte en un circuito y estás pensando entre comprarte el de calle, donde vas a tener problemas al andar por la calle, o comprarte el de carreras, que lo puedes disfrutar al 100%, pues tal vez tenga un poco más de sentido disfrutar de este coche en circuito que comprarte uno de calle y acabar sin carné. Bueno, pues esto es todo lo que os queríamos contar hoy del McLaren 570S GT4. Nos queda pendiente montarnos, darle unas vueltas y todo lo demás, pero bueno, todo con el tiempo, todo llega. Me gustaría también ver un Artura, el de calle, el sucesor del 570S, que nos ha prometido McLaren en España que nos iba a dejar una unidad más pronto que tarde para darle un paseo, pues también estaría bien tener una prueba dinámica. Pero entre tanto, espero que esto os haya parecido interesante, curioso, y si os han quedado dudas, preguntas, cuestiones de este cacharro y queréis saber más de él, solo tenéis que dejármelas en los comentarios, que de este creo que os podemos contestar prácticamente a todo lo que preguntéis. Si os ha gustado el vídeo, queréis ver más cosas parecidas, pues tenemos unos cuantos vídeos de anatomía técnica, así que os podéis suscribir y así los veis. Y además, deciros eso, que vais a ver un coche muy importante, muy guay, muy gordo, de estos dentro de anatomía de coches de carreras, que vendrá más pronto que tarde. Tú dices, Diego, que lo grabamos este año, ¿no? Tenemos fe en que va a ser que sí. Venga, nos vemos pronto en otro vídeo. Un saludo. ¡Hey! Recuerda que puedes lucir tu amor por PowerArt con las gafas, gorras, camisetas y sudaderas que ha desarrollado Kimoa para nosotros. Las tienes disponibles todas en www.kimoa.com. PowerArt.